Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando. Y hoy tenemos para ustedes un webinar. Nosotros estamos muy emocionados de tener a Fernanda como invitada estelar de este espacio. Y para comenzar, bueno, me gustaría hablar un poco de Antonio Kendo, que es la persona que nos está cediendo el espacio y nos hizo la conexión con Fernanda. Antonio, cuéntanos un poco de lo que haces con Fernanda. Bueno, la verdad, para mí, Fernanda yo soy fanático de Fernanda. Para empezar, definitivamente ha sido para mí un privilegio poder trabajar con Fernanda en varias oportunidades, principalmente cuando hicimos el proyecto del Poder de los Centennials, que compartimos una semana completa y con personalidades y entrevistas de televisión y hizo varias presentaciones en público. Me ha inspirado tremendamente al punto de querer hacer que su voz se expanda por el mundo lo antes posible, porque la información que transmite es realmente importante para hacernos mejores seres humanos. Antonio está representando a WeSpeakers, que es una organización, en realidad yo no sé mucho lo que hace WeSpeakers, pero yo sé que Fernanda es un speaker de WeSpeakers y por eso es que la tenemos acá entre nosotros. Sí, Sí, también queríamos agradecer a la Sociedad Venezolano-Canadiense, VCSBC, y tenemos a nuestro querido Iván Contramaestre, que es el presidente de la sociedad, que también está siendo copartícipe de este evento. Iván, buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias Pachi por hacer la introducción al evento. Bueno, y también, por supuesto, gracias Antonio y a la gente de WeSpeakers por organizar este evento. Es un evento que nos pareció una buena oportunidad en estos tiempos de pandemia para tomar un momento y hacer una reflexión sobre un tema que es, por supuesto, muy relevante y muy importante. Por supuesto, gracias a todos los asistentes por tomarse un poquito de su tiempo para estar aquí con nosotros. Es un sábado que, aunque lluvioso aquí en Vancouver, quizás en otras partes del mundo, pues están dejando de hacer algo bonito afuera en un parque o algo para estar aquí con nosotros. Y gracias, obviamente, a Fernanda por tomar sus calidades, sus talentos y traerlos hacia nosotros. Estamos muy emocionados de escuchar lo que tienes que decir hoy. Am, y bueno, para los que no me conocen, yo creo que estoy viendo aquí la lista de los asistentes, pero creo que todos me conocen. Pero los que no me conocen, mi nombre es Iván Contramaestre. Yo soy el presidente de este año de la Sociedad Venezolano-Canadiense aquí en la Columbia Británica. Tengo 4 años como director en la misma sociedad y estoy viviendo aquí en Vancouver desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, sin mucho más que decir, gracias por asistir. Esperamos que les guste el evento. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería decir un poquito, voy a leer un poquito acerca de Fernanda para los que se están conectando, que no conocen, no han tenido la oportunidad de saber quién es Fernanda. Ella arranca siempre con frases muy contundentes. Una de ellas es: nosotros los niños somos la fuerza capaz de cambiar el mundo. Es lo que nuestra destacada invitada afirma. Fernanda González Viramontes, que tiene un nombre precioso, es escritora, es activista, es conferencista y está enfocada en la lucha por la igualdad de género y la promoción de los derechos básicos de infantes y adolescentes. Esta joven a los 8 años emprendió la lucha por la igualdad de género y hoy a sus 16 a sus 16 años de edad, su discurso se ha escuchado alrededor del mundo. Afortunadamente ha tenido la posibilidad de llegar a muchos y a través de este documental, si así se quiere, que hizo recientemente,
que se llama El poder de los centennials. ¿Cómo se llama? Espérate, donde ya lo perdí. El poder de los centennials. El poder de los centennials, exactamente, donde destaca también este tipo de tema. Se los recomendamos, luego les vamos a dejar el enlace para que lo vean y también lo disfruten. Fernanda nos invita a repensarnos desde la cotidianidad y nos recuerda que la edad no importa cuando tienes el conocimiento y las ganas de cambiar la sociedad. Es autora de 3 libros, Azul o Rosa, escrito a los 8 años, en el que ilustra los micromachismos con los que convivimos a diario. Atención, ya estoy en las redes, es su segundo libro enfocado en los peligros que existen en las redes sociales, y Caminando Juntos hacia la Igualdad es su más reciente publicación, donde habla sobre incluir las nuevas masculinidades en la equidad de género. Ha sido entrevistada por medios en México, en España, en Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Honduras y Ecuador. Aparte de los libros que ha hecho, también ha dictado 350 conferencias y ha ganado algunas distinciones, como por ejemplo, que estábamos hablando anteriormente de eso, ella es embajadora de buena voluntad de UNICEF, es protagonista del documental El poder de los centennials, es Premio Nacional de la Juventud del 2017 en Derechos Humanos en México, es Premio Estatal Jalisco en Derechos Humanos honoris causa en el 2017, es nominada al World Children's Prize 2015 y 2017 en 2 oportunidades. Es consejera infantil en el estado de Jalisco, donde ella reside, y tiene un nombramiento ODS.5 de My World Mexico Kids. Y sin más preámbulos, aquí tenemos a Fernanda, que nos va a hablar de la igualdad de género. Muchísimas gracias. Les voy a compartir la pantalla para que podamos tener recursos gráficos. Está inhabilitado, entonces le pido por favor al anfitrión que lo pueda habilitar rápidamente. Mientras, muchísimas gracias, Pachi, por la introducción. Gracias a todas y a todos ustedes que nos están escuchando. Vamos a hablar acerca de un tema muy, muy importante, desde lo básico hasta lo que podemos hacer para cambiar. Y bueno, para comenzar, a partir de hoy en casa, en la escuela, en el trabajo. Entonces, a ver, vamos a esperar poquito a que se habilite la pantalla con toda la calma. No pasa nada, no pasa nada. Y bueno, vamos a estar hablando, sí, de la desigualdad de género, que es como el tema principal que yo trato. A ver. No pasa nada. Mientras esperamos, también queremos recordarles que si quieren hacer preguntas, pueden utilizar el chat. Porque es algo clave, sí. Y al final de la ponencia de Fernanda vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para aquellas personas que estén interesadas en preguntarle cosas a Fernanda. Fernanda, sí. Te veo cortada, te veo... A ver, ahí está mejor. Estás un poquito mejor, sí, gracias. Bueno, esto que dice Pachi es muy cierto y muy interesante, más que nada porque a lo largo de esta pequeña charla, que va a durar 20 minutos más o menos para introducirles a este tema, voy a estar tratando situaciones que vivimos todos los días y que desafortunadamente están normalizadas. Entonces, me encantaría que al final me hicieran saber sus dudas, sus comentarios, si han vivido algo así, cuáles son sus iniciativas para cambiar. Entonces, vamos a estar hablando de este tema que es tan interesante y por eso espero que se refleje también al momento de que puedan hacerme llegar sus preguntas y con muchísimo gusto se las pueda responder. O que me quieran contar, reitero, algo, si se sintieron identificados, qué es lo que pueden hacer desde casa. De eso se trata también de la dinámica, de que sea interactivo, de que también puedan participar y de que sea más que nada como un conversatorio. Perfecto. Me parece muy bien. A ver, todavía no. Tenemos una lámina que vamos a presentarles. Acá hay una pregunta. Mari Peguini dice, buenos días, fabuloso este webinar desde ya. Gracias Fernanda y gracias Pachi, Iván y Antonio. Sería bonito hacer un land acknowledgement de aquí y de Fernanda. Wow, muchísimas gracias por sus comentarios. Es verdad, aquí a mí también me están apareciendo. Wow, saludos a María. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros y compartir este tema tan interesante. Yo no conozco en particular qué es eso, pero estaría súper cool que nos explicara también para organizar algo en un futuro.
yo pudiera, hacer el acknowledgement. Eso lo que se refiere, Maripigini, es que es tradicional aquí en Canadá, ¿no? Como parte del proceso de reconciliación con la gente de las primeras naciones que estaban acá antes de que llegaran los europeos. En el proceso de reconciliación se recomienda, una de las cosas es dar reconocimiento de que donde vivimos, donde trabajamos, colaboramos en esta tierra aquí en Canadá, es tierra que nunca fue cedida de las primeras naciones, nunca fue cedida a los europeos. Entonces vivimos aquí gracias a ese acuerdo tácito de que estamos acá, pero reconociendo de que siempre han sido y nunca han cedido tierra de la gente de lo que se llama en inglés Coast Salish Nations, que son las tribus y primeras naciones que vivían en esta zona de aquí de Vancouver. Wow, genial, qué interesante. Pues ahora sí vamos a comenzar con esta charla con un pequeño mensaje, una frase que a mí me gusta muchísimo y que dice: no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo, y justo porque no puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Hoy en día yo creo que nos encontramos ante una situación crítica si es que hablamos del tema de violencia de género. Es decir, nos encontramos con estadísticas de violencia física normalizada en contra de las mujeres, violencia verbal, estadísticas de feminicidios, que son, digamos, la máxima consecuencia si es que hablamos de esta desigualdad de género, incluso en estas épocas de pandemia, sobre todo aquí en el país en el que vivo. Para los que se van uniendo, yo soy mexicana. Y entonces, al escuchar todo esto, al darnos cuenta de la realidad en la que vivimos, ¿cómo no alzar la voz? ¿Cómo no gritar? ¿Cómo no hacer este tipo de foros para tratar este tema tan importante? ¿Cómo no estar aquí? Y ese es uno de los primeros temas que quería tocar precisamente por esto, porque siento que hoy tenemos la oportunidad de unirnos, de conocer acerca de este tema tan importante para el mundo. Y no nada más tenemos la oportunidad, sino yo me atrevería a decir incluso tenemos la responsabilidad de hacerlo, por el bien de nosotras, de nosotros, de las generaciones que vienen. Y bueno, eso estará en nuestras manos y espero que se lo lleven de tarea el día de hoy. Y entonces, para comenzar esta pequeña charla, les preparé un espacio breve para explicarles acerca de este tema desde lo más básico, pero como estos son aspectos, digamos, un poquito básicos, me gustaría nada más mencionarlos como a grandes rasgos, para que sí también puedan ir recordando lo que ya sabían acerca del tema, para que sepan si a lo mejor se identifican con alguna de las situaciones que les menciono. Y para ello, y para entender el tema desde lo más básico, me gustaría comenzar con este concepto muy interesante, el que está en la pantalla, el género. Si bien sabemos, pues nos queda claro que el sexo y el género no son lo mismo, ya que el sexo, pues como ya lo sabrán, se refiere a características biológicas que nos distinguen, que nos diferencian y que no se pueden cambiar, mientras el género, como lo dice una escritora feminista muy popular aquí en México llamada Marta Lamas, es un conjunto de prácticas, de creencias sociales, de representaciones, de prescripciones que van surgiendo precisamente entre los miembros de una sociedad y que se van repitiendo, porque vamos a dejar esto en claro, es un tema absolutamente cultural. Y entonces, hablemos nuevamente de esto, en la cultura, este género va quedando súper arraigado en nuestra cultura y entonces comenzamos a ponerle ciertos roles a los hombres y a las mujeres que se normalizan, es decir, ya nos queda claro este concepto del género, son situaciones que se normalizan. Y a partir de estos fundamentos, pues esperamos que los hombres y las mujeres actúen de cierta manera. Esto no nada más se naturaliza, sino que también se romantiza, y este es uno de los temas más importantes. Entonces, culturalmente decimos, y vayan pensando también ustedes, quiero que vayan pensando qué es lo que tienen de idea de un hombre y una mujer, que los hombres son fuertes, ¿no? Que son valientes, que son inteligentes, que son atrevidos, y que las mujeres son delicadas, son calladitas, son femeninas, o sea, atribuyendo estas características a la feminidad, cuando en realidad esto es muy peligroso, ¿no? Porque, reitero, estamos romantizando estos roles de género
que precisamente le dan pie a la violencia en contra de las mujeres. Y por eso quería hacer mención del género, porque esta violencia que vivimos todos los días, que son acciones de dominación, reitero, y que por lo regular ejercen los hombres en contra de las mujeres, se basan del concepto erróneo y del concepto que es triste que tenemos respecto al género. Y a esto que les estoy contando, esto que les estoy comentando se llama socialización de género, ¿no? Darnos cuenta de cuál es esta idea que tenemos. Y ahora sí que tienen ya un poquito de lo que han recordado del género y demás, vamos a hablar de cómo es que lo vivimos hoy en día. Y para esto me gustaría decir un tema clave, algo que siempre me dicen cuando estoy en las conferencias, desde que comencé esta pequeña trayectoria como activista, pero es que me dicen, es que el gobierno es el que tiene la culpa, es porque no se aplican bien las políticas públicas, es porque los funcionarios públicos están teniendo impunidad, ¿no? Y si bien hablamos de un país como México, yo les estoy hablando en particular, les puedo asegurar de que también en otros países me han dicho exactamente lo mismo y ha sido un debate. Y quería dejarlo entonces claro porque si hablamos del marco legal, sí tenemos, digamos, algo muy importante aquí. ¿Por qué? Porque no existe voluntad política. ¿Por qué no existe voluntad política? Porque en la mayoría de los países, digo, porque cuando les estoy hablando de esto, estoy generalizando la mayoría de políticas públicas, incluso en países tan avanzados como Canadá, existen la mayoría de leyes que de pronto se escuchan muy bien, se escuchan bien en teoría, hipotéticamente, pero que no funcionan en la práctica real porque no están bajo una cultura de paz. Vamos a hablar más adelante de esto. Sin embargo, algo muy importante que les quería hablar, y sobre todo por eso es que quería hacer mención de este tema, es de que si bien todavía existe cierta impunidad por parte del Estado y nos hace falta mucho por avanzar, nos hace falta todavía un camino por recorrer, si nos preguntamos por qué existe la violencia, llegamos a la conclusión de que no son 100% las políticas públicas y de que el gobierno no va a tener la culpa del 100%. ¿Por qué? Porque si bien, reitero, no hay cultura de paz. Otro punto muy importante, las autoridades no cuentan con estudios de género, que es algo que se debería de llevar a la práctica. Si no trabajamos en la prevención y si no trabajamos en estrategias que tengan a las actuales generaciones y por supuesto a las futuras generaciones contempladas para, reitero, prevenir con estrategias, entonces no vamos a lograr ningún cambio. Y esto es lo que les quería comentar. Tenemos que seguir adelante sin echarle la culpa 100% a las autoridades o pensando que nada más estos organismos o estos gobiernos son quienes pueden realmente lograr un cambio. Y entonces, para darnos cuenta de cómo es que podemos comenzar el cambio nosotros, ya que nos dimos cuenta de que somos agentes de cambio y somos muy importantes para comenzarlo, vamos a pensar en tomar una decisión. ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos una decisión? Y eso sonará un poco raro, ¿no? Pero es que si, por ejemplo, yo de la nada me saldría de este webinar, es porque anteriormente, pues, como que se me pasó por la mente, ¿no? Lo pensé, lo analicé. Y entonces, en esta cuestión de microsegundos en el que pensé esta acción, cómo tiene que ver con este tema de violencia en contra de las mujeres, tenemos que estudiar qué es lo que pasa para que en el inconsciente, por ejemplo, de una situación de violencia en contra de la mujer, pongamos una agresión física en contra de la mujer, ¿qué pasa para que el agresor en esos microsegundos de análisis haya pensado o no haya pensado, haya como sentido que quizá no sea adecuado, pero que no va a haber una consecuencia de por medio, ¿no? Que tiene que hacerlo por alguna razón. Y precisamente de esto se trata esta pequeña charla, de analizar qué es lo que nos lleva a tomar esas decisiones culturalmente y sobre todo cómo es que podemos cambiarlo. Pero no me gustaría seguir adelante con este tema sin mencionar uno de los mitos más grandes, si es que hablamos de temas de género, que los hombres son los únicos que ejercen la violencia machista. ¿Ustedes creen eso? Pónganse a pensarlo. Y es que la verdad no son los únicos que ejercen esta violencia, sino que las mujeres tenemos un rol y un papel muy importante cuando estamos hablando de esta violencia que vivimos todos los días, porque las mujeres también repetimos esos patrones. Yo les estaré dando casi al final de esta pequeña charla algunos consejos para dejarlos,
pero esto es muy importante de saber. Y sobre todo, si las mujeres no enarbolamos esta bandera dentro de esta política feminista, y ojo, porque también tenemos un concepto un poco erróneo del feminismo, es decir, no estamos buscando la superioridad ni la inferioridad, estamos buscando ser iguales y de esto se trata. Y entonces, si no abordamos nuestro propio sexismo, si no abordamos estas conductas que llevamos a cabo todos los días, entonces generar un cambio, ¿saben qué? Va a ser prácticamente imposible. Y no nada más esto, sino que el movimiento también acabará debilitándose porque termina siendo violencia de género igual, ¿no? Entonces, para estudiar, ¿por qué tanto hombres como mujeres por igual repetimos estos patrones? Vamos a ir a este punto ahora sí de cómo es que se reproduce esta desigualdad. Seguramente cuando les cuente acerca de esto, ustedes van a recordar a la autora de las que les voy a hablar rápidamente, se llama Simone de Beauvoir, está aquí en la pantalla, una filósofa francesa y escritora feminista muy importante, ha trascendido en la historia de manera increíble. Y ella, fíjense que tiene un libro que me gusta muchísimo, que se llama El segundo sexo, y también y los invito a que le den una leída para conocer más acerca del tema. Dice en una de sus páginas, analicen muy bien esta frase, no se nace mujer, se llega a serlo. Y esta frase, cuando nos ponemos a pensarla, llega a tener mucho sentido, porque aquí les escribí un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado si tu papá en la casa hubiera ejercido absolutamente todas las tareas del hogar y que fuera así, estuviera normalizado, digamos, culturalmente? Obviamente que hubiéramos actuado así también en un futuro. Cuando hubiéramos crecido, estoy hablando acerca de mí, de las próximas generaciones, hubiéramos repetido estos patrones porque fue la manera en la que fuimos educadas y educados. Y entonces esta frase de no se nace mujer, se llega a serlo, tiene mucho sentido porque se piensa que por el simple hecho de ser mujeres ya vamos a contar con todas estas características de saber lavar, de saber cuidar a los más vulnerables, de saber, y con esto me refiero a ancianos, enfermos, etcétera, de saber, reitero, llevar a cabo todas las tareas del hogar y demás. Y precisamente es porque esto, ¿no? No se nace mujer, se llega a hacerlo y se piensa que existe un concepto súper amplio acerca de esto. Y es exactamente lo mismo con los hombres, se les forma pues este constructo, esta ideología igual. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque tú de azul y tú de rosa desde el momento en el que nacemos. Yo les puedo decir, y seguramente que va a ser el caso a lo mejor de muchas y muchos de ustedes, que la primera foto que tuve de toda mi vida tenía un mameluco color rosita, ¿no? Y que todo mi cuarto era rosita, igual con los hombres, tenían azul, tenían carritos, y es que se nos tipifica como tal, ¿no? Se nos etiqueta como si fuéramos géneros, como si fuéramos especies completamente distintas bajo estos estereotipos que parecen inofensivos, pero que llegan a consecuencias mucho, pero muy graves. Vamos a hablar acerca del origen de estos colores como estereotipo, y me gusta mucho mencionarlo en mis conferencias porque siento que es algo muy clave para entender los patrones sociales que repetimos todos los días. Y es que, por ejemplo, ¿no? A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó toda esta onda de la industria y demás, prácticamente cuando los estadounidenses dejaron de confeccionar sus prendas, se puso tan de moda que a las niñas las vistieran de color rosita y a los niños de azul, que ser una simple moda pasó a ser un estereotipo, y un estereotipo que, reitero, como ya les estaba comentando, le da pie a muchísimos otros estereotipos que llegan a ser dañinos. ¿Qué estereotipos? Pues, por ejemplo, que a los niños se les repriman sus sentimientos, y eso es muy, muy importante que yo se los comente, porque a veces pensamos que la desigualdad nada más afecta a las mujeres o a las niñas, cuando no es así. Y entonces esto de no llores, que pareces niña, llega una represión de los sentimientos que incluso llega a desarrollar enfermedades en el futuro por no expresar estos sentimientos, que se les inculca que no pueden tenerlos, que deben de tener tendencia al dominio, a ser fuertes. ¿Y qué les puedo decir de las niñas, no? Recibimos, y este es otro de los ejemplos que me gusta mencionar a lo largo de mis conferencias, perforaciones en los oídos que realmente nunca pedimos, ¿no? Pero nada más para demostrarle a la sociedad que formamos parte del género femenino, y a veces así se nos da la bienvenida al mundo. Y en general, la sumisión y hacernos cargo de las tareas desde los juguetes con los que jugamos, porque nos regalan bebés, nos regalan planchitas, nos regalan cocinitas, y decir, ¿no? Nos hacen entender que las mujeres somos más emocionales y dependientes. Y esto, volvemos al mismo punto, es porque actuamos
como lo aprendido. Y si van a marcar hacia las niñas y a los niños, entonces los vamos a seguir marcando así de generación en generación. Y entonces, para explicar este tema, yo siento que me gustaría hablar de la filosofía, porque consiste en interrogantes de lo más evidente. Estos filósofos hace muchísimos años que se cuestionaban lo que era bien, lo que era mal. Últimamente he estado leyendo muchísimo acerca de esto, y a partir de aquí tomaban razonamientos que pensaban eran lo correcto y escribían ciertos tomos acerca de estos temas. Y si bien sí nos hicieron entender como mucho de lo que hoy en día podemos compartir, nos hicieron entender mucho de cómo funciona nuestra sociedad, también tenemos que darnos cuenta de que afectaron negativamente, ¿no? Y es que, reitero, cada quien tiene como su manera de tener una perspectiva de todo este tema de la equidad y demás, y yo lo veo mucho por este lado de la filosofía. ¿Por qué? Porque al estar leyendo últimamente acerca de este tema, de sus bases y de todo, me encontré con cosas fundamentales, cosas que me dieron la explicación de muchas de las situaciones que vivimos hoy en día, porque filósofos que conocemos de ley, como dicen por acá, como por ejemplo Aristóteles, tenía una academia de filosofía. Son ejemplos muy, muy interesantes, ¿no? En donde estaba prohibido el ingreso a las mujeres porque eran consideradas inferiores en esas épocas. Tenía una teoría, hace poquito eso estaba leyéndolo, que se llamaba la teoría del esclavismo necesario, y precisamente en una de las páginas hacía énfasis en los trabajos domésticos no remunerados que ejercía la mujer en el hogar como un tipo de esclavismo necesario para que la sociedad funcionara. Platón le dio las gracias una vez a los dioses por no haber nacido mujer, porque eran consideradas inferiores tanto física como intelectual y hasta moralmente. Y por último, Rousseau, un filósofo que no es tan conocido como los pasados, pero que también es muy importante y que seguramente habrán escuchado, que decía que la mujer no era capaz sin un hombre. Pero bueno, dirán, Fer, ¿cómo es que eso tiene que ver, no? Porque eso pasó hace 300, hace 400 años antes de Cristo. ¿Cómo es que lo podemos relacionar con la actualidad? Que no es que ya hemos avanzado. Pues vamos a analizar una de estas frases para ver qué tan cierto es esto o saber qué tanto es que esto nos ha afectado. Y es que cuando nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar esta frase de Rousseau que dice que la mujer no puede sin un hombre, a mí se me viene una situación cotidiana a la cabeza. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer, sobre todo en países aquí como México, que es súper inseguro salir sola, va caminando por la calle, ¿no? Va a recibir miradas lascivas, va a recibir a lo mejor piropos, a lo mejor y desafortunadamente en muchas de las ocasiones también va a recibir un ataque en contra de su integridad física y emocional. Y es la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y nos damos cuenta perfectamente de cómo es que influyeron estos ejemplos a lo que pensamos. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasaría si saliera en cambio por la misma calle a la misma hora, pero con un hombre? A lo mejor va a recibir miradas y demás, pero no le va a pasar nada. Es difícil. Y no es porque realmente la mujer no pueda sin un hombre, no es por esto. Y que quede muy claro, es porque es la manera en la que fuimos educadas y educados y actuamos con base a ello. Esta es la clave de este tema. Y entonces a lo largo de la historia podemos estudiar, por lo menos yo que he visto muchísimo en mis clases de historia, que las mujeres fuimos educadas según nuestras capacidades, ¿no? Entonces se nos negaba el derecho a la educación, nos encargábamos de ser amas de casa y las que llegaban a trabajar pues accedían a trabajos como las minas, el campo o hasta la prostitución, que son los trabajos, digamos, menos remunerados y más peligrosos. Y es el ejemplo con el que hemos crecido. Y entonces llegamos a la conclusión de que la sociedad en la que vivimos nos ha negado el derecho de sobresalir a través de los años. Y esto, reitero, no es culpa de los hombres, claro que no, es culpa de la cultura en la que hemos vivido, en la que nacimos, en la que crecemos y con la que nos educamos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en los libros de historia se nos enseña que las mujeres pues prácticamente no existíamos, ¿no? Es decir, no que no existíamos, pero que realmente no aportamos a la historia, porque escuchamos que el hombre pintó la Mona Lisa, y el hombre inventó la rueda, y el GPS, y el internet, y la aspirina, y los aerogeneradores, y el ábaco, el hombre llegó a la luna, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvieron las mujeres? Ese es el ejemplo con el que crecemos y con el que pensamos a futuro. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Vamos a ser reales y vamos a hablar del lado positivo, ¿no?
El empoderamiento y la individualidad de las mujeres ha avanzado, sobre todo en los últimos años, de una manera increíble, y eso no lo voy a dejar atrás. Leemos noticias, vemos en Facebook, vemos en Twitter, vemos en Instagram, que las mujeres estamos innovando, estamos creciendo, estamos alzando nuestra voz, estamos realmente empoderándonos. Y claro que hemos tenido avances, porque ya tenemos derecho a la educación desde hace muchísimo, tenemos acceso total a cualquier carrera universitaria también, tenemos derecho al voto. En México, por ejemplo, a partir del 2017, no nada más derecho al voto, sino que también paridad en cuotas para que en el Congreso sea 50-50. Me gustaría que me comentaran cómo va esta situación en Canadá también más adelante. E incluso nos convertimos como equidad de género. Y si hablamos de este tema, en el punto 5 de las prioridades, imagínense, de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, claro que hemos avanzado con el tema, claro que está siendo visible, claro que lo estamos escuchando, sobre todo ahora, que ¿saben qué? Les voy a decir algo y se los digo completamente segura, el movimiento feminista está siendo más fuerte que nunca. Hoy estamos en un punto de quiebre, ¿saben por qué? Porque con las redes sociales, con todo este acceso a las tecnologías, estamos accediendo a los temas de género, pero de una manera increíble. Podemos leer estadísticas, podemos darnos cuenta de experiencias, de anécdotas de amigas, de amigos, de gente que conocemos, y nos estamos incluyendo en el tema. Estamos en un punto de quiebre y está haciendo sonar, estamos transformando realmente con lo que respecta a esta temática, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que si bien avanzamos muchísimo, no hemos logrado la equidad de género. Y esto es algo que muchas personas siguen negando, pero que se puede comprobar con tan solo prender la televisión y ver que en los medios las canciones todavía cosifican a las mujeres. Y bueno, que podemos escuchar letras absolutamente terribles que no reflejan nada más la sociedad en la que vivimos. En la televisión vemos todavía mujeres semidesnudas exhibidas como si fueran una mercancía, como si fueran un objeto. En nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestras calles. En las calles vivimos acoso, en las calles vivimos estereotipos, en la escuela, en el trabajo, por supuesto, también vivimos acoso. En las carreras universitarias, ya les estaba mencionando, tenemos techos de cristal, y esto quiere decir que no podemos acceder a sectores que se consideran masculinizados y que por lo regular están relacionados a las ciencias, a las tecnologías y demás. Y en general, esto también va para los hombres, es importante mencionarlo, que tampoco pueden acceder a trabajos que están considerados dentro del sector feminizado y que les impiden. En el lenguaje, porque el lenguaje, por lo menos el español, es otra de las claves para entender que el lenguaje es un reflejo de lo que estamos viviendo hoy en día, porque no tiene inclusión. Hablamos con, por ejemplo, lo que ya les mencionaba de los piropos, que se refleja en cómo pensamos. ¿Y qué es lo que pasa, no? Se habla acerca de esto porque ha creado un debate increíble y dicen, es que ya no aceptan ni un piropo las mujeres, ¿o no? O deberían de estar agradecidas. He escuchado hasta cosas así. Y es la educación que tenemos, reitero, es un tema increíble, es un tema muy interesante. Y entonces llegamos a este segundo punto, en el que ahora sí vamos a comenzar a analizar rápidamente cómo es que podemos cambiar, qué es lo que podemos hacer para cambiar. Primero, saber que todas las revoluciones comenzaron por algo. Aquí les puse un ejemplo en la presentación para que fuera más gráfico, de las sufragistas, que fue un movimiento, un ejemplo excelente de cómo es que inició esta revolución social y cómo es que, por ejemplo, lograron el derecho al voto. Y no nada más esto, por ejemplo se relaciona al tema que les estoy compartiendo, de realmente lograr las mismas oportunidades para tener una equidad, una igualdad, pero pongamos como ejemplo también el movimiento de Estados Unidos a partir de la muerte de George Floyd, ¿no? Todo lo que hemos avanzado por gritar, por mencionar el tema. Y reitero, todas las revoluciones comenzaron por algo. Y hoy en día esto se los digo porque ya tenemos las herramientas para comenzar la revolución, porque ya sabemos cuál es la clave, ya sabemos cuál es la llave para comenzarla. Y entonces, la primera, la primera situación que tenemos que entender, el primer punto que tenemos que entender para iniciar este cambio es precisamente esto, que no hemos logrado la equidad de género todavía, que todavía existe un fuerte acoso que vivimos todos los días y que lo denunciamos, que no lo denunciamos no porque tengamos miedo. Claro que tenemos miedo, son situaciones aterradoras y esto nos queda muy claro,
pero en la mayoría de situaciones también es porque las mujeres sienten que ese ya es su destino como mujeres, que es como la situación en la que se tienen que ver inmersas por el simple hecho de haber nacido mujer y ahora sí que no se lo merecen, no es lo que piensan, pero sí piensan, pues, es lo que estoy destinada a vivir, porque culturalmente así fuimos educadas. Y entonces, ¿cómo podemos comenzar esta transformación? Y es muy importante que escuchen esto, sobre todo los que son padres, los que son madres de familia. Primero que nada, saber que la juventud es una de las claves más importantes. Y a lo largo de esta pequeña trayectoria, este ha sido como mi eslogan más importante. Saber que necesitamos implementar una educación con perspectiva desde la juventud. ¿Y a qué me refiero con educación con perspectiva? Comenzar a ver cómo es que con esos lentes violeta podemos educar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pero ¿saben qué es lo más importante? Además de esta socialización de género y de la educación con perspectiva, que les hagan saber, que les den toda la confianza para que se den cuenta de son quienes deben de comenzar este cambio. Son quienes deben de comenzar ese cambio y son agentes de cambio fundamentales para realmente dar el primer paso. Porque a veces pensamos, ¿pero qué puedo hacer yo, no? Si cambio a lo mejor mi casa y no va a pasar a más, sí va a pasar a más. Y así es como han comenzado todos los cambios, ¿no? Y esta clave está en hábitos sencillos, que se los quiero poner así, los más sencillos y los que pueden comenzar a partir de hoy, como si fuera casi que una tarea, como por ejemplo compartir las responsabilidades dentro del hogar. Muy importante esto en cuarentena y dirán, bueno, pero es que hemos vivido toda nuestra vida de una forma, ¿cómo es que de la nada va a cambiar? Es posible cambiar, puede comenzar. Por supuesto que va a llevar tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, pero puede comenzar con una reunión en la sala de hablar. ¿Sabes qué? A mí me parece esto injusto, a lo mejor podríamos comenzar con esto para vivir todas y todos los beneficios. Es una oportunidad muy importante en esta cuarentena que nos pongamos atentos con esto, a que podamos comenzar el cambio con las tareas del hogar, que es una de las claves, oponernos a bromas y a comentarios sexistas que vemos en las redes sociales, que escuchamos en el trabajo, que escuchamos en la escuela. Hay que tener cero tolerancia a esas bromas, porque reflejan, al final de cuentas, lo que vivimos hoy en día. Educar con perspectiva a nuestras hijas e hijos con los juguetes, los labores, las responsabilidades. Enséñale a tu hijo y a tu hija que los juguetes y los juegos no tienen género. Pueden hacer lo que quieran mientras no estén dañando a terceros y no podemos permitir que estos estereotipos sigan reproduciéndose. Infórmate como mujer y mantente atenta a los signos de violencia desde los inicios. Y quiero decirles que esto es algo muy clave porque a lo largo de mi pequeña trayectoria he tenido la oportunidad de compartir con víctimas que yo les prometo que pensaban, a mí no me puede pasar en estos primeros signos de violencia. Entonces, ¿qué esperas, no? Para ponerte a investigar de cuáles son estos signos de violencia y de prevenir algo que te puede dañar para siempre, que te puede dejar cicatrices de por vida. Y también ten cero tolerancia a conductas como el acoso, que vemos todos los días y que nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Lo ignoramos o decimos, incluso cuando somos nosotras las víctimas, cuando en realidad es, reitero también, un reflejo de la cultura machista que vivimos en todo el mundo. Este es un punto muy importante, ya casi para finalizar. Incluirnos como mujeres con sororidad. No sé si han escuchado ustedes la palabra sororidad, pero en pocas palabras es hermandad, es solidaridad entre nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que nos boicoteamos entre nosotras, de que hablamos mal de nosotras, de que no nos apoyamos. Y si realmente no comprendemos esto, no vamos a poder preparar el escenario para realmente destruir el sexismo que vivimos todos los días. Preparar el escenario perfecto para la destrucción de este patriarcado va a depender muchísimo de esta solidaridad política que tengamos entonces como mujeres. ¿Cómo vamos a hacerlo? También les voy a dejar un poco de ejemplos que quiero que anoten y que comiencen a poner en práctica. Dejemos de juzgar nuestra apariencia física basada en estándares de belleza imposibles y también la apariencia física de las demás. Hay que tener siempre presente que las decisiones de nuestro cuerpo son nada más nuestras y tampoco hay que estar haciendo juicios de quién decidió o no decidió tener hijos. Hay que respetar la forma en la que las demás mujeres eligen vivir su sexualidad sin calificar y cuestionar estas elecciones. Y nunca, volvemos a lo mismo que les mencionaba en el punto anterior, hay que justificar el acoso o la violencia hacia otras mujeres. No hay que dudar de nosotras, hay que decir, yo sí te creo. Porque ¿saben qué? Cuando estamos viendo estas noticias, no paran los comentarios de,
ella se lo buscó, es que ¿dónde estaba su mamá? Es que estaba haciendo a estas horas, o sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo no le iba a pasar algo así, no? O simplemente, no te creo, resultamos ser más cuestionadas que ayudadas, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante. Al igual que este punto, que creo que es uno de los más invisibilizados, si es que hablamos de estos temas de feminismo y demás, y es que como bien dice una autora, Rita Segato, que también es muy importante en el movimiento feminista, el feminismo no puede y no debe de construir a los hombres como sus enemigos naturales. Y ojo con esta palabra, repito, el feminismo no se trata, y les invito a que si no me creen, busquen la definición de feminismo ahí nada más en su Google. El feminismo no se trata de una guerra de géneros, y es algo que no paramos de entender. No se trata de machismo contra feminismo, se trata de buscar las oportunidades equitativas que le han faltado a lo largo de la historia a las mujeres para que podamos llegar a un punto de igualdad. Y para esto es muy importante que los hombres puedan cooperar con nosotras, porque saben que si no tenemos a los hombres de nuestro lado, si no los tenemos como el título de mi libro, de la mano hacia la igualdad, entonces no vamos a lograr absolutamente nada. ¿Saben qué? Terminaría siendo de todas formas desigualdad de género. Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Como hombres, no le tengan miedo al tema. Lean un poco de lo que podemos encontrar en redes sociales, que es tan fácil acceder. Y al final de cuentas, únanse para vivir en una sociedad mucho más íntegra y mucho más sana. ¿Cómo? Esto va tanto para hombres y para mujeres. Es un pequeño, digamos, diagrama que les hice para que se puedan poner a analizar y a reflexionar desde que me están escuchando ahorita. Y quiero que lo vayan pensando. ¿Cuál es la idea que tienen de los géneros? Para ti, ¿qué es lo que significa ser hombre y qué es lo que significa ser mujer? ¿Qué somos como hombres y como mujeres? ¿Qué es lo que no podemos ser por tener este género? ¿Qué es lo que hizo mi mamá respecto a estas conductas que están estereotipadas? ¿Qué es lo que hizo mi abuela? ¿Qué es lo que hizo mi hermana? ¿Qué es lo que hizo mi conocida, mi amiga? Pero más importante, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacer esto por ser mujer? ¿Por qué no puedo hacer esto por ser hombre? Hay que ponernos a analizar estas conductas que son la clave para lograr el cambio, para saber que esos estereotipos no tienen sentido y que podemos comenzar a ser diferentes a partir de ya. Y entonces este futuro, que yo digo que está mucho en manos de la juventud millennial y centennial, y que ustedes seguramente que me están escuchando como padres o madres de familia, también tienen mucho esta responsabilidad de reeducarse ustedes mismos para educar a sus hijas e hijos por el bien de las siguientes generaciones. Tenemos esta responsabilidad de que cuando ya pasen algunos años y busquen a lo mejor en los libros de historia, en las enciclopedias, cuando lean la historia de la humanidad, vean la desigualdad como otra parte de la historia, una parte de la historia que les dé vergüenza, que les llene de vergüenza, ¿no? Al leer acerca de todas estas desigualdades y lo que vivíamos, que al leerlo les sea lejano y ajeno. Y eso es responsabilidad de nosotras y de nosotros, de esta generación y de las que vienen. Porque las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas, como bien dice aquí, ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. ¿Qué estamos esperando para comenzar este cambio? El cambio que el mundo quiere ver está en nosotras y en nosotros. Y todos esos avances de los que a lo mejor nos vamos a sentir orgullosos en muchos años, van a estar en nuestras manos. Y quiero que se lo lleven como una filosofía de vida. Muchísimas gracias. Espero que esta breve introducción les haya servido para conocer un poquito más acerca del tema, para reflexionar lo que ya sabían. Y yo me llevo su cariño, súper contenta de estar aquí. Voy a dejar de compartir pantalla para escuchar sus preguntas y respuestas y poder interactuar con ustedes. Muchas gracias. A ver. Voy a tratar de salir ahora sí. Ahí está. Bueno, Fernanda, realmente muy impresionada de tu conocimiento y la manera en cómo te desenvuelves. Obviamente tienes un poder de oratoria fantástica y súper complacida de tenerte acá y sobre todo porque nos haces ver cosas que de pronto sabemos, pero como que no concientizamos. Y lo que tú dices del lenguaje es tan importante, de que muchas veces nosotras mismas como mujeres
usamos palabras que son denigrantes, de alguna manera no consciente, y eso también, como que te digo, acentúa todo ese digamos, esa definición o esa diferencia entre géneros que en realidad no debería existir, por todo lo que ya tú has dicho. Bueno, y queremos entonces abrir las preguntas. Si alguno de las personas que están participando quieren hacerle una pregunta a Fernanda, este es el momento de hacerlo. Sí, muchísimas gracias. Y como ya les estaba mencionando, no necesariamente tiene que ser alguna pregunta. También si ustedes quieren compartirnos alguna experiencia, alguna anécdota, si nos quieren compartir algo, pues adelante. Esto se trata de que también participen mucho. Y ya pone María Pini algo, ¿verdad? Ya lo estoy viendo aquí y lo voy a leer, a ver. Dice Fernanda, gracias por esta presentación tan inspiradora. Me pregunto, ¿qué te mueve a ti o cuál es tu motor? ¿Qué te trajo a ti a este discurso y a esta conversación? Esto es algo muy bonito. Yo creo que es algo que realmente es un poco difícil de explicar con palabras porque siento que es muchísimo lo que yo siento a partir de lo que he vivido. Y es que al principio comenzó como un proyecto pequeño. Cuando yo tenía 8 años de edad y escribí mi primer libro, no me hubiera imaginado jamás haber llegado tan lejos, ¿no? Y entonces a lo mejor cuando ya tenía 9 y tuve la oportunidad de publicarlo, ya estaba como, bueno, va muy bien, publiqué mi libro, di a conocer este mensaje porque tenía ganas de expresarme, incluso lo digo en las primeras páginas de mi primer libro, tenía ganas de expresarle a todo el mundo este tema y dije, pues ahí queda, ¿no? Fue suficiente. Y cuando me empezaron a llegar muchas oportunidades, las tomé, pero no las tomé porque quisiera, digamos, tener protagonismo, ni mucho menos, sino en particular por una experiencia que tuve la oportunidad de vivir y que me gustaría comentarles. Es algo que regularmente no comparto mucho, pero siento que estamos en un espacio cerrado en donde podemos platicar y compartir ese tipo de anécdotas. Y es que cuando di mi primera charla, se me acercó una pequeña y me había contado, cabe mencionar que esta pequeña era de una comunidad rural de aquí en México, de un estado que se llama Durango, y me contó su historia de vida. Ella tenía mi edad, es decir, en ese entonces tenía 9 años, y me dijo que su hermana de 13 había quedado embarazada por su papá, que había sido víctima de la violencia, de golpes, de abuso, que había vivido situaciones terribles hasta que le tiraban los dientes por el simple hecho de que querían que pareciera mayor para casarse con ella. Y entonces yo, Fer de 9 años, que vivía en un mundo prácticamente de color de rosa, que no había como realmente abierto los ojos o no me había dado cuenta de la realidad que vivía, por lo menos en mi país, México, tuve una inspiración increíble al darme cuenta de esto, ¿no? Porque si bien me puse triste, por supuesto que fue desgarrador escuchar esta historia por primera vez, me di cuenta de que en ese momento y al tener todas esas invitaciones que me iban llegando, tenía, por así decirlo, una responsabilidad de gritar ese tema, de realmente darlo a conocer y de poder ayudar a todas esas niñas, ¿no? Por lo menos desde la cultura, desde la educación, desde hablar para que ese tipo de situaciones se pudieran prevenir. Y entonces creo que eso ha sido mucho lo que me mueve. Si bien por supuesto es gratificante, no sé, estar viendo las redes sociales y wow, salir en una revista, qué bonito, wow, pude viajar a tal país, pero creo que lo que más me mueve es esto, escuchar estas historias, saber que realmente estoy aportando mi granito de arena y saber, precisamente reitero, que puedo hacer algo bueno desde mis manos, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita y ha sido un camino muy emotivo y muy lindo para mí. Vamos a ver. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer aquí. Muchísimas gracias a ti, María. Creo que todas y todos tenemos algo que nos mueve en lo que sea que hagamos, ¿no? Y siempre he sentido que tenemos una misión por la que venimos a este mundo. Y claro que sí, tiene mucho que ver en mi caso con esto. Si tienen sus preguntas, si quieren hacer algún comentario, todavía estamos respondiendo preguntas para que las puedan poner. Y sí, claro que están súper invitados a participar también. Mira, háblanos un poquito acerca de tu participación en la película del Poder de los Centennials. Ay, Cuéntame,
Supongo que se trata también del tema, obviamente estás tocando el mismo tema de la igualdad de género, pero cuéntanos un poquito de qué se trata. Invitemos a la audiencia también a que la vea. Claro que sí, bueno, esta fue una oportunidad increíble. Yo le platico a mi mamá que yo creo que fue de las oportunidades más bonitas que me ha tocado vivir en la vida. Y es que todo comenzó, fíjense, ya casi se cumple un año de que fui a grabar a Colombia esta pequeña docuserie, que fue un proyecto increíble, ya les cuento. Y básicamente, bueno, el propósito de esta serie es dar a conocer que los centennials, esta generación, pues tenemos, como bien lo dice el título de la serie, un poder y un poder extraordinario, que estamos moviendo el mundo en aspectos principalmente relacionados a la sostenibilidad. Y en mi caso, pues a mí me tocó mi tema favorito, que fue la equidad de género, y esto lo hice visitando la oficina en Medellín de Bancolombia, me parece que es la oficina principal, y conociendo al director Juan Carlos Mora de Bancolombia, que es el banco más sostenible del mundo, para ahora sí como rendir cuentas, ¿no? Que me habla acerca de cómo es que están manejando la sostenibilidad específicamente en temas de género dentro de su empresa, y con esto me refiero a cómo está la distribución de cargos ejecutivos o gerenciales de las mujeres en comparación de los hombres, qué es lo que falta ahí para que las empoderen, para que les hagan entender que ellas también pueden estar ahí. Y bueno, fue una experiencia increíble porque además de dejar una pequeña huella en cuanto a darle a conocer a más personas que los centennials podemos mover muchísimo más de lo que a lo mejor la sociedad imagina, pues puede tratar este tema a un nivel masivo, porque incluso en este capítulo, que les invito por supuesto a ver, está ahí en YouTube nada más buscando el poder de los centennials, pues incluso él se comprometió, el director de esta empresa Bancolombia, Juan Carlos Mora, a que realmente la próxima vez, en la próxima, digamos, como elección para los cargos ejecutivos o gerenciales, ustedes pueden ver en el capítulo, pues haya propuestas de más mujeres, ¿no? Y que esto lo iban a lograr haciendo estudios cualitativos y cuantitativos de qué es lo que querían las mujeres en la empresa para empoderarse, qué era lo que necesitaban, hacer de pronto eventos que tuvieran perspectiva de género y que en general, de hecho se los estaba platicando en la charla que les decía que es algo necesario en los funcionarios públicos, pero ¿por qué no también en las empresas? Que tuvieran esos estudios de género y que realmente tuvieran un contexto, ¿no? De cómo es que este tema puede ayudar o perjudicar socialmente. Entonces, además de esto, además de dejar mi granito de arena en esta empresa, que en este caso fue Bancolombia, que me hizo muy, muy feliz, también tuve la oportunidad de conocer a otros centennials que son muy, muy inspiradores. De hecho, ellos también, algunos de ellos también forman parte de WeSpeakers y que están trabajando en otros aspectos de la sostenibilidad, que ya tienen que ver con medio ambiental, desarrollo económico y demás, que bueno, son centennials increíbles, jóvenes súper admirables, y si bien me gustaría invitarlos a que vieran mi capítulo, también los invito a que vean los demás, porque wow, o sea, te das cuenta de que esta generación no está para nada perdida, al contrario, estamos cambiando el mundo y estamos innovando esta idea que se tenía de los jóvenes, ¿no? Que eran rebeldes, que eran, que decían cosas sin sentido, que de pronto no podían mover, cuando demostramos todo lo contrario con esta serie en la que me fascinó participar. Bueno, sin ninguna duda las vamos a ver, sin ninguna Sí, duda. claro que sí, estaría muy, muy, muy interesante. A ver, ella, María Pini, de nuevo nos pone un link en donde nos habla de algo que pregunté. Muchísimas gracias, María, que esto me ayuda muchísimo a mí particularmente, de la brecha salarial en Canadá. Wow, qué interesante esto. Lo voy a guardar en mis marcadores de la computadora para poder leerlo con mucha calma. Entonces, ustedes que nos están escuchando, ¿por qué no nos cuentan un poquito acerca de la situación por allá en Canadá? ¿Cómo es que lo ven? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que ven en cuanto a políticas públicas, en cuanto a educación? Me gustaría muchísimo que me contaran para así tener un panorama más amplio. Y siempre es bueno conocer de estos temas, ¿no, Pachi? Sí, por supuesto. Yo no sé mucho al respecto. No sé si de pronto Iván o Antonio quieren intervenir y responderle a Fernanda No sus necesariamente tienen que. inquietudes. Claro, no necesariamente lo pueden hacer desde estadísticas y demás, también lo pueden hacer desde cómo es que ustedes lo viven en casa, cómo es que lo han presenciado, porque ahorita sí que les puedo decir que lo que les mencioné a lo largo de la pequeña charla, pues sí fue mucho lo que vivimos y demás, pero fuera de estadísticas o de números, creo que también son cosas que vivimos diariamente, ¿no? Que son situaciones cotidianas que yo vivo y que les quería compartir. Mira, nos ponen más comentarios.
Vamos a leerlo, si les parece bien. Claro que sí. Camila dice, dice, muchas gracias por la conferencia. Yo creo que debemos de luchar por la igualdad y dejar de utilizar términos como machismo y feminismo. Somos iguales y debemos de crear una sociedad donde desde pequeños seamos iguales. Esto que dice Camila es muy cierto, pero me gustaría comentar algo respecto a esto porque siento que también es muy importante aclararlo. Como les estaba mencionando en la pequeña charla, a veces tenemos un concepto erróneo de lo que quiere decir el feminismo, ¿saben? Les reitero que les invito a investigar un poquito más acerca de este tema, de que es un concepto súper polémico y que a lo mejor por la palabra feminismo pues suena fémina, ¿no? A mujeres, pero reitero que esta no es una guerra de sexos, no es una guerra de sexos, porque si bien el machismo nos trae consecuencias sociales que han sido peligrosas y ya se las estaba mencionando a lo largo de la pequeña charla, el feminismo es un movimiento social que busca los derechos de las mujeres en orden de llegar a una igualdad, se los menciono nuevamente, de forma rápida, ¿no? No queremos ser superiores ni queremos ser inferiores, queremos ser iguales y de esto se trata el feminismo, pero claro que tienes toda la razón en esto, hay que educar con perspectiva de género para que nuestras próximas generaciones puedan vivir en igualdad y que estos temas, ya se los decía, que nos den pena, que digamos, ¿cómo es que pensaban así hace tantos años, no? Nos pone Johnny Gámez, que es un gran amigo. Muchísimas gracias, Johnny, por unirte. Antonio también lo conoce, tuve la oportunidad de convivir con él. Fernanda es... ¡Ay! Se quitó. Bueno, pero muchísimas gracias, Johnny, si alcancé a leer. No pasa nada. Él fue un gran amigo, él estuvo participando también en la serie de El Poder de los Centennials y tuvimos la oportunidad de convivir. Wow, es una persona increíble, fue un equipo increíble y Antonio no me va a dejar mentir, que se sentían como familia y que yo de todo corazón los sigo sintiendo como familia. No, ¿qué les puedo decir? Ya les cuento como anécdota que mi mamá me acompañó al viaje y regresando duró una semana llorando, no es broma. Duró una semana llorando todas las noches porque no podía creer que se había acabado y nunca pensó que hubiera sido como tan increíble. Y si bien he tenido, bueno, una oportunidad por la que estoy muy agradecida de visitar algunos países, de viajes y demás, yo creo que ese es de los que más han destacado y trascendido para mí. Ha sido increíble, muy bonito. Camila Uribe dice, muchas gracias por responder mi comentario, muchísimas gracias a ti por estar atenta, por darnos tu punto de vista y sobre todo porque se nota que ya estás convencida con esta perspectiva tan importante, ¿no? De realmente lograr esta igualdad y de comenzar, como bien dices, con nuestras hijas e hijos, ¿no? Desde lo más básico. Y María Pini dice, para las Naciones Unidas, vas, Fernanda, muchísimas gracias por este halago. Es algo curioso porque siempre me preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y siento que hay tantas cosas con las que yo puedo seguir como en esto que tanto me gusta de temas sociales y demás, que no sé por cuál rumbo voy, pero estoy segura de que a mí me encantaría, por ejemplo, representar a mi país en algún organismo que es importante para desde esta posición poder seguir luchando por esto que puede ser tan básico como nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces sí, muchísimas gracias por comentar. Espero si tienen alguna otra pregunta. Mira, tenemos comentarios que están llegando a través del live de Facebook. Y una es Dinora Oquendo, dice que desde Venezuela, Isla de Margarita, muy bien por tu labor, continúa, gracias y que Dios te bendiga. Y también tenemos a Gómez Molly, que dice muchas felicidades, un tema trascendente y de mucha perspectiva. Saludos. Entonces, bueno, tenemos gente que se está conectando ahora al live de Facebook. Y les damos la bienvenida y bueno, los que no pudieron ver a Fernanda con su presentación, justo en este momento que se está conectando, la pueden ver porque esto queda grabado tanto en nuestra página de Facebook como en la de YouTube. Pues no sé qué más agregar, no sé si tienes algo más que decir, Fernanda. Nosotros estamos súper complacidos de tenerte, de verdad nos has dado una lección de vida y de comportamiento y de entendimiento. Nos encanta que seas tan desenvuelta, me encanta tu energía, eres una chica con un futuro realmente brillante, ya lo tienes, definitivamente eres una niña brillante y súper complacidos de tenerte en este primer seminario de BCSBC con WeSpeakers. A ver si hacemos otro pronto. Claro que sí, yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Yo siento que estos espacios, como bien lo decía Johnny en el último comentario que alcanzamos a poner, estos espacios son
súper importantes para hablar acerca de temas de relevancia, sobre todo en esto que, como ya les decía al inicio de esta pequeña charla, es de suma relevancia en estos tiempos en los que nos podemos renovar, en los que podemos salir siendo mejores personas, ¿por qué no? Y esto se los agradezco totalmente a ustedes como sociedad al organizar estos eventos. Y reitero, bueno, compartir temas que son tan esenciales. En cuanto a mí, yo les agradezco nuevamente este espacio. Estuve súper contenta de participar con ustedes. Gracias a los que estuvieron escuchándonos, a todas y a todos. Muchísimas gracias que estuvieron ahí atentos, que estuvieron seguramente haciendo notas y que se llevan esto tan importante de tarea, porque creo que les dejé muchas veces claro que somos actores de cambio y somos quienes tenemos que comenzar esto a partir de hoy, ¿no? No mañana, no pasado, no la semana que entra, hoy. Hay que comenzar a cuestionarnos, a plantearnos de lo que vivimos todos los días y a actuar. Y nos ponen otro comentario. Más que pregunta, es una felicitación e invitar a que todos nos veamos por un mundo de igualdad. Muchas gracias, Marco Antonio González. Somos tocayos de apellido, ¿no? Pues muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias por la felicitación y qué bueno que tenemos esta perspectiva, ¿no? De cambio, que nos nacen estas ganas de cambio y que va a comenzar a partir de hoy, ¿no? Muchísimas gracias a Iván, a Pachi, a Antonio, a todos ustedes de nuevo y espero verlos pronto a organizar otro webinar. Sí. Claro que sí. Fernanda, si la gente se quiere comunicar contigo, ¿por dónde se puede comunicar? ¿Cuál es la mejor manera de hacer contacto contigo? Bueno, la mejor manera para tener mi contacto es por medio de mis redes sociales. Estoy como Fernanda Viramontes en Facebook. Ahí me pueden dejar un mensaje. También tengo página de Facebook. Tengo sitio web www.fernandaviramontes.com. También me pueden dejar un mensaje por ahí. Y bueno, estoy encantada. Ahí también en Facebook pueden encontrar todas mis demás redes sociales como Instagram y demás. Y bueno, estaría súper feliz de que si les faltó una duda, si a lo mejor no la alcanzaron a poner, si después de la conferencia dijeran, ¿sabes qué? Me hubiera gustado preguntarles, están completamente disponibles para hacerlo por este medio y yo encantada de poder colaborar con ustedes y de poder platicarles acerca de este tema tan importante de nuevo. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, a todas las personas que están presentes en línea, tanto en Facebook como quizás en el canal de YouTube o por aquí en Zoom. Gracias a Fernanda, por supuesto, nuevamente. Gracias a Pachi por ser tan animada, nuestra animadora estelar. Y la gente de WeSpeaker, no hubiésemos podido hacer este evento si no hubiese sido por su colaboración. Así que muchísimas gracias, estamos encantados y espero poder trabajar juntos nuevamente en otra ocasión, en otra oportunidad para seguir tanto ya sea una serie de eventos como este o lo que sea en lo que podamos colaborar en el futuro. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, entonces yo pienso que no nos queda más que despedirnos con las palabras de Iván. Y creo que tenemos otra pregunta antes de irnos. A ver, ¿qué pasó? Gracias a todos por crear estos espacios. Eso lo leímos ya. Creo que esa fue la última. Virginia dice, muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Feliz que nos brindes un espacio y de tu tiempo. Nuevamente Dinora Oquendo dice, Fernanda, esto apenas es el comienzo, en la punta del iceberg. Hay mucho que aprender, te esperamos, gracias. Y bueno, Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo, nos encantó el webinario y todo lo que nos dejaste y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos pronto. Un abrazo a la distancia.